Miguel trabajaba largas horas en un taller mecánico en las afueras de la ciudad. Su vida, aunque humilde, estaba marcada por el esfuerzo diario de mantener a su familia. Había crecido en un barrio pobre, pero siempre se sintió orgulloso de lo poco que tenía. Sin embargo, una invitación inesperada a una fiesta de la alta sociedad cambió su vida para siempre. Un viejo amigo, que ahora trabajaba como camarero en esos eventos exclusivos, lo convenció de acompañarlo. «Es solo por una noche», le dijo. «Podrás ver cómo vive la otra mitad del mundo». Miguel aceptó, curioso por conocer un lugar que siempre había estado fuera de su alcance. La fiesta se celebraba en la mansión de Alejandro Domínguez, un hombre influyente y respetado en los círculos empresariales de la ciudad. Miguel, con su ropa modesta, se sentía fuera de lugar desde el momento en que cruzó la puerta. Las miradas de desprecio no tardaron en llegar. Mientras caminaba por el salón, intentando mezclarse, Alejandro lo vio y con una sonrisa maliciosa decidió hacer de él el blanco de sus bromas. «¿Qué hace un hombre como tú en un lugar como este?», preguntó en voz alta, atrayendo la atención de todos. Miguel, sintiéndose expuesto, no supo qué responder. La humillación no terminó ahí. Alejandro continuó, señalando su ropa gastada y su apariencia simple, riéndose de la idea de que alguien como él pudiera siquiera imaginar pertenecer a ese mundo. La gente alrededor comenzó a reír también, alimentando la burla. Miguel sentía el calor subirle al rostro, deseando desaparecer en ese mismo instante. La vergüenza y el dolor se clavaron profundamente en su pecho, pero no dijo una palabra. Sabía que en ese momento no tenía el poder ni las palabras para defenderse. Esa noche marcó un antes y un después en la vida de Miguel. Al salir de la mansión, juró que nunca más permitiría que alguien lo volviera a humillar de esa manera. Se prometió a sí mismo que cambiaría su destino, que trabajaría más duro que nunca para alcanzar una posición donde pudiera enfrentar a hombres como Alejandro, de igual a igual. Esa promesa se convirtió en su fuerza motriz, impulsándolo hacia una vida que nunca había imaginado. Los años pasaron y el tiempo no fue en vano para Miguel. Desde aquella fatídica noche, dedicó cada segundo de su vida a mejorar, a aprender sobre el mundo de los negocios y a construir algo propio. Con esfuerzo y determinación, logró fundar una empresa dedicada al transporte de mercancías, un sector que estaba en plena expansión en la ciudad. No fue fácil, enfrentó muchas dificultades y tropiezos en el camino, pero su determinación lo llevó a donde pocos creían que podría llegar. Ahora era un hombre de éxito, con recursos y una posición respetada en el mercado. Sin embargo, aunque el éxito empresarial llenaba sus días, el recuerdo de aquella noche seguía presente. La humillación sufrida a manos de Alejandro no se había desvanecido con el tiempo, sino que creció en su mente, alimentando un deseo de venganza que lo consumía en silencio. Cada logro que obtenía, cada paso que daba hacia adelante, parecía estar guiado por la necesidad de demostrar que ya no era aquel hombre indefenso que había sido ridiculizado ante una multitud. Ahora él también era poderoso y sentía que era su turno de ajustar cuentas. Su retorno a la ciudad donde todo había comenzado fue calculado. Ahora ya no era el joven inseguro que trabajaba en un taller, sino un empresario en toda regla, con contactos y recursos. Decidió establecer una nueva sede de su empresa en el corazón de la ciudad, justo en el lugar donde Alejandro aún mantenía su influencia. Sabía que no tardaría mucho en cruzarse con él de nuevo, pero esta vez las tornas habrían cambiado. Miguel ya no era un simple trabajador, ahora estaba al mismo nivel que los poderosos. El reencuentro no tardó en llegar. Miguel comenzó a asistir a eventos empresariales, donde inevitablemente sus caminos se cruzaron de nuevo. Alejandro, ahora en la cúspide de su propia crisis financiera, no lo reconoció de inmediato. Para él, Miguel era solo otro competidor más en el mundo de los negocios. Pero para Miguel, este era el inicio de su plan. Sabía que tarde o temprano tendría la oportunidad de devolver cada insulto y humillación.
Solo necesitaba esperar el momento adecuado. Miguel regresó a la ciudad con una sensación de triunfo que no había experimentado antes. Las calles que antes recorrió como un joven humilde, ahora lo recibían como un hombre de éxito. Su empresa, próspera y en expansión, lo había convertido en un nombre respetado en los círculos empresariales. El evento al que había sido invitado no era cualquier reunión. Se trataba de una gala exclusiva donde los empresarios más influyentes se encontraban para discutir inversiones y oportunidades. Miguel sabía que Alejandro estaría presente y no podía evitar anticipar ese encuentro. Se había preparado durante años, no solo en los negocios, sino también emocionalmente, para este momento. El salón de la gala estaba lleno de lujo y opulencia, con luces brillantes y mesas elegantemente decoradas. Los asistentes, vestidos con trajes de alta costura, conversaban animadamente, algunos cerrando tratos, otros simplemente socializando. Miguel, con su porte elegante y su nueva posición, encajaba perfectamente en este entorno. Sin embargo, su mente estaba concentrada en un solo objetivo: encontrar a Alejandro. Cuando finalmente lo vio al otro lado del salón, una oleada de recuerdos lo golpeó. Ahí estaba, rodeado de personas influyentes, riendo como siempre lo hacía. Para cualquiera, Alejandro seguía siendo el hombre exitoso y seguro de sí mismo que siempre había sido. Pero Miguel, observando con atención, notó algo distinto en su antiguo opresor. A pesar de su fachada de confianza, había algo en su comportamiento que delataba una preocupación subyacente. Sus movimientos no eran tan firmes como antes, y sus ojos, aunque atentos a la conversación, parecían distraídos, como si una carga invisible pesara sobre sus hombros. Alejandro no lo había visto aún, pero Miguel sabía que era cuestión de tiempo. Decidió no acercarse de inmediato. Quería estudiar cada detalle, cada gesto, y entender qué había cambiado en el hombre que una vez lo humilló. Finalmente, mientras Miguel avanzaba por el salón, las miradas se encontraron. Por un breve instante Alejandro lo observó sin reconocerlo. Miguel, ahora transformado, era una figura completamente diferente del joven que había sido ridiculizado años atrás. Pero algo en su rostro hizo que Alejandro detuviera su mirada por un segundo más. Fue un reconocimiento tardío, pero inevitable. Miguel notó el destello de sorpresa en los ojos de Alejandro, seguido de una expresión neutral. Alejandro no mostró ninguna señal inmediata de recordar la humillación pasada, pero la tensión en el aire era palpable. El primer encuentro había ocurrido, y ambos sabían que nada volvería a ser igual. Después de aquella noche, Miguel no podía quitarse de la mente la imagen de Alejandro. Lo había observado durante el evento, notando su comportamiento errático y la aparente presión bajo la que parecía estar. Esto despertó en Miguel una curiosidad latente. Quería saber qué había ocurrido en la vida de Alejandro en los últimos años y, sobre todo, si el hombre poderoso seguía siendo intocable. Aprovechando sus conexiones empresariales, Miguel comenzó a investigar discretamente sobre los negocios de Alejandro. Lo que descubrió fue sorprendente. Alejandro había estado involucrado en varios proyectos arriesgados que no habían salido como esperaba, y su imperio estaba al borde del colapso. Miguel se sumergió más profundamente en la investigación, descubriendo que Alejandro no solo estaba al borde de la quiebra, sino que también había cometido varias ilegalidades en sus negocios. Fraudes financieros, contratos manipulados y alianzas oscuras que, de salir a la luz, no solo destruirían su reputación, sino que también lo pondrían en problemas legales serios. Con cada nueva información que obtenía, Miguel sentía que el poder cambiaba de manos. Ahora él tenía en su posesión algo más valioso que el dinero. Tenía la verdad. Una verdad que podría acabar con Alejandro de manera definitiva. Sin embargo, junto con el poder de la información vino también un dilema. Miguel siempre había soñado con vengarse de Alejandro, con hacerle sentir el mismo dolor y humillación que él había sufrido.
Pero exponer estos secretos no solo arruinaría a Alejandro, también afectaría a muchas otras personas. Las implicaciones de destruir un imperio como el de Alejandro se extenderían más allá de él, afectando a empleados, socios y familias enteras. Miguel se encontró en una encrucijada donde la justicia y la venganza parecían entrelazarse de manera confusa. Mientras procesaba todo lo que había descubierto, Miguel recordó las palabras de su amiga Sofía, quien siempre lo había aconsejado en momentos difíciles. «El poder no está en destruir, sino en elegir no hacerlo», le había dicho en más de una ocasión. Miguel se dio cuenta de que tenía en sus manos el destino de Alejandro, pero también el de muchas otras personas. Debía decidir qué camino tomar: la venganza que había anhelado durante años o una forma de justicia que no causara destrucción masiva. Miguel pasó días reflexionando sobre la información que había reunido. La satisfacción inicial que sintió al tener en sus manos la clave para destruir a Alejandro comenzó a desvanecerse, dando lugar a una profunda incertidumbre. Se encontraba en una posición de poder que jamás había imaginado, pero con ello venía una responsabilidad que lo inquietaba. El hombre que había soñado con vengar sus heridas del pasado ahora se daba cuenta de las ramificaciones de sus acciones. La vida de Alejandro estaba entre sus manos, pero también la de muchas personas que dependían de su imperio. Destruirlo significaría arruinar a decenas de familias. Una noche, mientras se sentaba en su oficina, revisando una vez más los documentos que incriminaban a Alejandro, decidió visitar a Sofía. Sabía que ella era la única que podía ofrecerle un consejo sincero, libre de intereses personales o ambiciones. Sofía siempre había sido su amiga leal, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Cuando la visitó en su pequeño departamento, se sentaron a conversar como solían hacerlo en los viejos tiempos. Miguel le explicó todo, desde la humillación que había sufrido hasta los secretos que había descubierto. Sofía lo escuchó en silencio y al final, con una calma que lo sorprendió, le dijo: «Miguel, siempre has sido un hombre noble. No permitas que el rencor te convierta en alguien que no eres. A veces, el verdadero poder está en el perdón, no en la destrucción». Las palabras de Sofía resonaron en su mente durante días. Ella tenía razón, pero el peso de los años de resentimiento seguía allí, como una sombra que no podía deshacerse tan fácilmente. Miguel se debatía entre el deseo de hacer justicia y la tentación de vengarse de quien lo había menospreciado. Cada mañana se levantaba con la misma pregunta: ¿qué clase de hombre quería ser? Sabía que la decisión que tomara definiría no solo su futuro, sino también el de Alejandro y el de todos los involucrados en su caída. El dilema moral lo mantenía despierto por las noches. En su mente revivía una y otra vez la escena de su humillación, pero ahora comenzaba a verla con otros ojos. Se preguntaba si, tal vez, su deseo de venganza no era más que una manera de escapar de su propio dolor. Lo que una vez parecía una meta clara, ahora se había convertido en un laberinto de emociones contradictorias. Finalmente, Miguel decidió enfrentar a Alejandro directamente. Sabía que no podía tomar una decisión final sin antes hablar con él, cara a cara, como iguales. Programó una reunión en un discreto café de la ciudad, un lugar donde ambos podían conversar sin interrupciones. Alejandro aceptó la invitación sin sospechar lo que Miguel tenía preparado. Cuando se encontraron, Alejandro llegó con su habitual aire de superioridad, aunque Miguel notó que estaba visiblemente más cansado y preocupado que antes. Los últimos meses no habían sido fáciles para él y el desgaste comenzaba a notarse en su rostro. La conversación comenzó de manera tensa, con un intercambio de cortesías vacías. Miguel, sin embargo, no estaba dispuesto a perder el tiempo. Colocó sobre la mesa un sobre con los documentos que incriminaban a Alejandro. «Sé todo lo que has hecho», dijo, sin rodeos. Alejandro, sorprendido, abrió el sobre y su expresión cambió de inmediato. El color abandonó su rostro mientras leía los detalles de sus propios crímenes. Por un momento,
El hombre poderoso que una vez había humillado a Miguel pareció desmoronarse frente a él. Alejandro levantó la vista, y en sus ojos había miedo. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro con la voz quebrada. Miguel lo observó en silencio por un momento, dejando que la tensión se apoderara del ambiente. Podía sentir el poder que ahora tenía sobre él. Pero lo que más le sorprendió fue que no sintió la satisfacción que esperaba. Alejandro ya no era el hombre invencible que había imaginado durante todos estos años. Ahora era solo un ser humano, vulnerable y lleno de temor. «Lo que quiero es justicia», respondió finalmente Miguel, pero no estaba seguro de lo que esa palabra significaba en ese preciso momento. Alejandro intentó justificarse, explicando cómo las presiones del negocio lo habían llevado a tomar malas decisiones. A medida que hablaba, Miguel se dio cuenta de que Alejandro no era el monstruo que había creado en su mente, sino un hombre que, como él, había cometido errores. La conversación tomó un giro inesperado. Alejandro, desesperado, ofreció cualquier cosa para que Miguel no lo destruyera públicamente. Pero Miguel, que había llegado buscando venganza, ahora se encontraba con una nueva disyuntiva. ¿Debería seguir adelante con su plan o darle a Alejandro una oportunidad de redención? Miguel se quedó en silencio por un largo momento, observando a Alejandro mientras el peso de su decisión se hacía cada vez más evidente. Tenía en sus manos la capacidad de destruir a un hombre que había sido su tormento durante años. Sin embargo, ahora frente a él, Alejandro no parecía el titán arrogante que una vez lo había humillado. Era un hombre abatido, intentando mantener las ruinas de su imperio mientras se aferraba desesperadamente a lo poco que le quedaba. Miguel pensó en las palabras de Sofía. El verdadero poder no está en destruir, sino en elegir no hacerlo. Esa frase resonaba en su mente una y otra vez. Finalmente, Miguel habló, con una calma que lo sorprendió incluso a él. «Podría hacer que todo lo que has construido se derrumbe en cuestión de días», dijo, su voz firme pero sin rastro de odio. «Pero no lo haré, no porque no pueda, sino porque me doy cuenta de que eso no me hará mejor que tú. No ganaré nada destruyendo tu vida». Alejandro lo miraba con incredulidad, sin poder creer lo que estaba escuchando. Las palabras de Miguel, llenas de una sabiduría inesperada, eran el reflejo de alguien que había aprendido que la venganza no era la respuesta a sus problemas. Miguel tomó el sobre con los documentos incriminatorios y lo guardó nuevamente en su maletín. No tenía intención de destruir a Alejandro, pero tampoco lo dejaría salir impune. «Esto no significa que quedes libre de culpa», continuó. «Vas a enfrentar las consecuencias de tus actos, pero lo harás de una manera justa. No pienso arruinar a todas las personas que dependen de ti por tus errores. Tienes la oportunidad de reparar el daño que has hecho». Alejandro, que había estado en silencio durante todo el tiempo, asintió lentamente, visiblemente conmovido por la decisión de Miguel. Ese día, Miguel dejó el café con una extraña sensación de paz. Había tomado una decisión que marcaba no solo el destino de Alejandro, sino también el suyo. Renunció a la venganza que tanto había deseado durante años y en su lugar optó por una forma de justicia que no implicaba destrucción. Sacrificó su deseo de revancha por algo mayor, la satisfacción de saber que podía elegir un camino diferente. En lugar de perpetuar el ciclo de odio, había dado un paso hacia la redención, no solo de Alejandro, sino también de sí mismo. Los días que siguieron a aquel encuentro marcaron el inicio de un cambio significativo en la vida de ambos hombres. Alejandro, fiel a su palabra, comenzó a corregir los errores que había cometido en sus negocios. Aunque su imperio ya no tenía el mismo poder que antes, empezó a reconstruirlo sobre bases más sólidas y transparentes. La caída no fue total, pero el golpe había sido lo suficientemente fuerte como para que Alejandro aprendiera una lección que jamás olvidaría. Ahora, con una segunda oportunidad en sus manos, decidió utilizarla sabiamente, alejándose de las prácticas corruptas que lo habían llevado al borde del abismo.
Por su parte, Miguel continuó su vida empresarial, pero algo en él había cambiado profundamente. Había enfrentado su pasado. Había tenido en sus manos la posibilidad de destruir al hombre que lo humilló, y había optado por no hacerlo. Este acto de renuncia a la venganza lo transformó. Se sentía más ligero, como si el peso de los años de resentimiento finalmente se hubiera disipado. Su empresa seguía creciendo, pero Miguel ya no estaba impulsado por la necesidad de probarle algo a los demás. Ahora su enfoque era construir algo positivo, algo que ayudara a las personas, en lugar de competir por poder y estatus. Sofía fue una de las primeras en notar el cambio en Miguel. En sus conversaciones, él le hablaba de sus nuevos proyectos, pero siempre con un tono más calmado, más reflexivo. «Elegiste bien», le dijo ella un día, mientras tomaban café en su departamento. «No sé si yo habría sido capaz de hacerlo». Miguel sonrió, sabiendo que había sido la influencia de Sofía lo que lo había ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. «Quizá ahora podamos pensar en otros planes», dijo Miguel, insinuando la posibilidad de expandir su empresa en conjunto con ella. El impacto de la decisión de Miguel también se extendió a la ciudad. La caída parcial de Alejandro permitió que otros empresarios emergieran, creando un ambiente más competitivo y justo en el mercado. Aunque muchos no conocían los detalles de lo que había sucedido entre ellos, los rumores circulaban sobre cómo Alejandro había cambiado sus formas. Algunos lo atribuyeron a la presión financiera, otros a un milagro personal. Pero solo Miguel y Alejandro sabían la verdad completa. Al final, ambos hombres encontraron nuevos caminos, lejos del rencor y más cercanos a una vida donde el perdón y la justicia podían coexistir. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, ambos aprendieron que el verdadero poder no estaba en destruir, sino en reconstruir. Con el tiempo, la vida de Miguel continuó su curso, pero algo en él había cambiado profundamente. La decisión de no destruir a Alejandro había marcado un nuevo comienzo en su vida, una especie de renacimiento personal. Sus negocios seguían prosperando, pero su motivación ya no era la venganza o la necesidad de demostrar algo al mundo. Ahora, Miguel se centraba en crear oportunidades para otros, en devolver a la comunidad lo que había aprendido en su camino hacia el éxito. A menudo, en reuniones con sus empleados y socios, compartía sus experiencias de vida, destacando la importancia de tomar decisiones basadas en la integridad. Uno de los proyectos más importantes que Miguel emprendió fue la creación de una fundación dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores de origen humilde. Inspirado por su propio camino desde la pobreza hasta el éxito, decidió ayudar a quienes, como él, enfrentaban desafíos debido a sus circunstancias sociales. Esta fundación no solo ofrecía apoyo financiero, sino también mentoría y capacitación en habilidades empresariales. Miguel quería asegurarse de que otros no tuvieran que pasar por las humillaciones y dificultades que él había enfrentado. En este nuevo capítulo de su vida, encontró un propósito mayor que el simple éxito económico. Mientras tanto, la relación entre Miguel y Sofía se fortaleció. Aunque siempre habían sido amigos cercanos, los últimos acontecimientos habían creado una conexión más profunda entre ellos. Sofía había sido su apoyo constante y Miguel valoraba su sabiduría y compasión. Juntos, comenzaron a trabajar en proyectos que combinaban sus habilidades empresariales y su deseo de ayudar a los demás. La vida que habían imaginado años atrás, cuando ambos eran jóvenes y soñaban con un futuro mejor, finalmente estaba tomando forma, pero de una manera más significativa y madura. Miguel también encontró tiempo para la reflexión personal. A menudo recordaba sus primeros años de lucha, las largas horas en el taller, los momentos en que dudaba de su propio valor. Ahora, veía esas experiencias como lecciones valiosas que lo habían formado en el hombre que era. No guardaba rencor hacia Alejandro ni hacia su pasado. En cambio, sentía una extraña gratitud por todo lo que había vivido, pues esas pruebas lo habían llevado a donde estaba.
En su corazón, Miguel había encontrado una paz que nunca creyó posible, una paz que venía de haber elegido el camino de la justicia y la compasión. Alejandro, por su parte, había aprendido la lección de su caída. Después de su encuentro con Miguel, había comprendido que el poder y el dinero no podían protegerlo de sus propios errores. Durante meses, trabajó arduamente para reconstruir su empresa, pero esta vez lo hizo con transparencia y rectitud. Muchos de sus antiguos socios lo abandonaron, incapaces de entender su cambio de actitud. Sin embargo, Alejandro sabía que había llegado el momento de hacer las cosas bien. Aunque su imperio ya no tenía el mismo alcance que antes, lo que había reconstruido era mucho más sólido y estable. Alejandro había aprendido que, a veces, es necesario perder para poder empezar de nuevo. A pesar de que nunca se volvieron cercanos, Alejandro y Miguel mantuvieron un respeto mutuo. Sabían que sus vidas estaban entrelazadas por los eventos del pasado, pero cada uno siguió su propio camino. De vez en cuando, coincidían en eventos empresariales o en reuniones de la alta sociedad, y aunque no cruzaban más que un saludo cordial, ambos sabían que compartían una comprensión tácita. Alejandro nunca olvidaría que Miguel le había dado una segunda oportunidad, y Miguel, por su parte, ya no veía a Alejandro como un enemigo, sino como un hombre que, al igual que él, había sido cambiado por las circunstancias. Con el tiempo, Miguel expandió su empresa a otras ciudades, llevando su filosofía de trabajo justo y ético a nuevos mercados. La fundación que había creado con Sofía seguía creciendo, ayudando a más y más jóvenes a encontrar su camino en el mundo empresarial. Para Miguel, el éxito ya no se medía en ganancias o posiciones de poder, sino en el impacto positivo que podía tener en la vida de otros. En su empresa promovía un ambiente de respeto y cooperación, y siempre se aseguraba de que sus empleados tuvieran las oportunidades que él nunca tuvo en sus inicios. A medida que su vida avanzaba, Miguel comenzó a vislumbrar nuevas metas. Aunque sus días como empresario seguían llenos de desafíos, también consideraba la posibilidad de retirarse en algún momento para dedicarse completamente a la filantropía. Quería crear un legado que fuera más allá de los negocios, un legado que inspirara a las futuras generaciones a tomar decisiones basadas en la justicia, el respeto y la integridad. Sofía, como siempre, estaba a su lado, apoyándolo en cada nuevo paso que decidía dar. Juntos, comenzaron a planificar el futuro con una visión clara de lo que querían lograr. El camino de Miguel había sido largo y lleno de obstáculos, pero ahora, al mirar hacia atrás, se daba cuenta de que cada experiencia, cada desafío y cada victoria había valido la pena. Había encontrado su propósito, no en la venganza o el poder, sino en el perdón y en la capacidad de cambiar su mundo para mejor. Y mientras caminaba por las calles de la ciudad que lo había visto crecer, ahora con una nueva perspectiva, supo que el futuro estaba lleno de posibilidades y que él estaba listo para enfrentarlas. Suscríbete ahora y no te pierdas los videos más emocionantes. También no olvides darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.